¿Y qué hicieron? No hicieron. Le creyeron a una serpiente y dudaron de Dios. Tenían la capacidad de hacerlo. Sí, sí. Bueno, incluso a sus ángeles, arcángeles, a todos les dio la capacidad de elegir, ¿no? Sí, de hecho la Biblia revela que también los ángeles que no cayeron son ángeles elegidos. Ok. También lo revela así. También entre ángeles. Oye, ¿por qué? Elegido. Ay, perdón. No. Porque por ahí, bueno, Satanás es el ángel caído. Es un ángel caído, sí. Y por ahí leí que que hubo una lucha, ¿no? Entre el arcángel San Miguel con un ejército de querubines. Uh-huh. Eso sí es cierto o nada más eso, ¿no? Ahí Que lucharon contra Satanás. hay la narración Sí. de una lucha. Hay otra narración en Daniel acerca de esa lucha, pero esa no es la lucha de la caída. Okay. Eso ya es en el momento, o bueno, durante ya miles de años después de la caída. Sí. Lo que sí narra Jesucristo es que él vio caer a Satanás. ¿Ok? Y arrastró a un tercio de los ángeles con él. Okay. Uh-huh. Muchísimos. ¿Sí? Sí. Y es de ahí de donde, por decir algo, fue su general, San Miguel Arcángel, ¿no? El que libró esa batalla. En esa batalla yo no recuerdo que venga, que esté narrado como tal en la Biblia. ¿En esa caída? No. Sí. En la caída de Satanás, Leí algo así. que yo recuerde, no. Sí, okay. Seguramente, creo que llegamos a un punto donde hablamos de los ángeles y seguramente vamos a analizar ese punto, pero que yo recuerde, no, Okay. No, bueno, es que la Biblia. Sí, sí. Pero es mentira que supuestamente hay un tercer cielo, ¿no? ¿Cómo? Eso habían dicho que, o sea, después de la tierra yo he oído mucho. Está la tierra, que luego se ve el cielo, y entre el cielo donde está Dios hay otro cielo. Como un purgatorio al revés. No, bueno, no. Hay luchas entre ángeles y no. Sí, no, es que... Eso lo decían antes mucho, yo escuchaba mucho eso. No, es que me extrañó porque Pablo sí habla de que él estuvo en el tercer cielo. Ajá, sí. O sea, pero es otra historia hablar de que es visible y accesible al ser humano. No, dicen que no, ese sí se ve, el tercero no. No. No, porque también supuestamente no se ve. No. Pero que ahí hay lucha. Pero ¿en dónde? Es que el chiste... Sí, eso lo decían, te digo, antes. Es que una de las cosas que ha regresado a la iglesia es esta idea de gnosticismo y misticismo en el que hay gente que está buscando ese tipo de experiencias y de conocimientos que no vienen en la Biblia. Sí, yo no lo he visto en la Biblia. ¿Y por qué? Porque la gente no cree en la suficiencia de la Biblia. Y no sé si se acuerdan cuando hablamos acerca de la Biblia como la palabra de Dios, una de las características que hablamos es la suficiencia de la Biblia. O sea, pueden haber otras cosas, sin duda. O sea, es imposible creer que Dios esté totalmente revelado en la palabra. O sea, se ha revelado lo suficiente que nosotros necesitamos conocer. Pero no está todo. Es que es imposible, ¿no? ¿Cómo va a contener a un ser infinito? No, pues no. Y aunque lo contuviera, no tenemos ni siquiera la capacidad mental para concebir a Dios por completo. Es incomprensible Dios. ¿Sí? Hay un libro que salió que se llama Jesus Calling, de una tal Sarah Young, si no me equivoco, que ella decía que ella estudiaba supuestamente la Biblia y decía, pero que anhelaba algo más. Hermanos, si nosotros nos hemos dedicado a estudiar la Biblia, sabemos que es inagotable. O sea, llevamos 2000 años con la Biblia y nadie la acaba. O sea, realmente. Y hemos tenido teólogos tremendos, ¿no? Juan Calvino es uno de ellos. Sí. Y no, es inagotable. Lutero. Y hay que cuidarnos, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Lo hablábamos cuando hablamos de Dios es espíritu. Uh-huh.
que en el momento en que nosotros nos terminamos desviando y no atendiendo a lo que dice la Biblia, ¿qué sucede? Empezamos a formar un ídolo. Y uno podrá decir, bueno, pero es que no estoy hablando de Dios, sino estoy hablando de las batallas de los ángeles, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido pero finalmente estamos hablando de la soberanía de Dios y quién está actuando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, por ejemplo, teníamos en la secta donde empezamos, tenían una frase que es muy común entre los pentecostales, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y era nuestra bandera de evangelización. Hasta que por la gracia de Dios nos abre el entendimiento y la buscamos y de repente nos damos cuenta que es una frase de Gandhi. Sí. Y que va en contra realmente de lo que Dios ha manifestado. O sea, no solo, o sea, suena muy bonita para el corazón carnal, pero no es un reflejo en la Biblia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos O aspectos. como también, ¿no? Que decía Julia que cuando murió el Señor Jesucristo se fue al infierno, ¿no? Y es una herejía. Y eso tampoco. Es una herejía. Que venció ahí, ¿no? Y que ya estaban haciendo fiesta y no sé. Pero por ejemplo, ahí algo que decían y es que fue a predicarles para que se arrepintieran. No, Así es que también decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque hoy que conocemos por la gracia de Dios más la Biblia, sabemos que ni siquiera es factible eso. Esos no fueron elegidos. No fueron elegidos. Punto. ¿Para qué iba a querer bajar Jesús a convencer los que no habían sido elegidos? Dice la palabra en Pedro que bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Es un versículo súper difícil, pero no fue a evangelizarlos. Eso es un hecho. Lo que algunos interpretan es que bajó a esos que rechazaron a Dios a decirles, a mostrarles la victoria que ya había conseguido él. Pero, insisto, no es muy claro, o sea, la Biblia no revela mucho al respecto. Pero de ahí a que haya bajado al infierno, a pagar los pecados, a terminar de pagar los pecados, eso es una herejía. Eso es una herejía y hay que tener cuidado con eso. Sí, no, sí. ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? Entonces, vamos entonces a 1 Corintios 1:18. ¿Sí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque venimos hablando de una serie de doctrinas que ¿qué es lo que intentan hacer? Justificar a Dios como si Dios necesitara a quien lo justificara. Pero, ¿qué es lo que sucede? La palabra de la cruz, el evangelio, el entender que en el evangelio está el poder para la salvación, pero está la misma explicación de la existencia del mal y por qué Dios se iba a glorificar a través, para unos para misericordia y para otros para justicia, y glorificarse de esa forma, la gente no lo entiende o no lo quiere entender. ¿Por qué? Porque les parece duro. Escuchaba a James White decir que estamos en una generación a quien le cuesta trabajo entender las verdades y entender a un Dios soberano. ¿Por qué? Porque hemos ensalzado por demás al hombre. Que si no le gusta algo que le están predicando, entonces predícale más suavecito. Que es muy duro hablar de lo malo o de lo caído que es el hombre. Necesita conocer su pecado. Él hablaba y decía que el problema de Estados Unidos es que ellos no han vivido, esta generación no ha vivido una guerra. Y no puede entender la soberanía de Dios cuando se manifiesta en casos extremos. Y lo peor de todo es que nosotros como latinos hemos importado toda esa basura.
Y estamos acostumbrados a decir, a pensar que somos buenos. Y cuando alguien nos confronta con el pecado, lo rechazamos. Pero la realidad que nos muestra que Dios ha decretado todo cuanto iba a acontecer soberanamente, pero para la mente carnal, para los caídos, es locura. Y por eso no lo entienden. Fíjense, en el mismo 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué termina pasando? La gente termina rechazando, como nosotros antes de creer en Cristo lo hacíamos. Rechazábamos el Evangelio y la gente lo hacía, ¿a qué va? Hacia doctrinas filosóficas, a doctrinas antropocéntricas, en lugar de tener una interpretación cristocéntrica, teocéntrica de la Biblia. ¿De acuerdo? Dios es soberano, Dios es el creador y tiene derecho sobre toda su creación, porque además lo hace justa y santamente, aunque no lo podamos entender. ¿Ok? Pink dice: el que no puede hacer todo lo que quiere, ni llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Justamente por eso, estas personas que distorsionan la revelación de Dios y que hablan de un Dios que se parece más a un genio de una lámpara mágica o que se parece más a un servidor del hombre, están hablando de un ser que no es Dios. Por eso no hay hermandad, no hay ecumenismo con esas religiones. ¿Sí? Por ello, lo que hemos dicho con otras posiciones y religiones, estamos hablando de diferentes dioses. ¿A qué Dios hemos de adorar? Hermanos, al que se ha revelado a través de la palabra. El Dios que ha hablado al hombre. Si no, vamos a crear ídolos. Me quedo con esta parte de la Biblia. Esta no porque me suena muy dura. Esta no porque me exige mucho. Estamos haciendo ídolos. Yo estoy convencido de que solo la posición reformada ofrece una interpretación lógica y que verdaderamente trae paz al ser humano. Porque se podrían imaginar cómo un Dios que no es todopoderoso nos podría garantizar todo lo que nos ha prometido. No podría. Este teísmo abierto distorsiona a Dios y busca darle una paz al hombre carnal. Pero al que verdaderamente busca a Dios no lo va a dar paz esta posición. Yo creo que muchas veces no se han hecho las preguntas correctas. Por eso Charnock dice: sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. Y yo creo que es en esa parte en donde el hombre busca rechazar este punto del Dios soberano y todopoderoso. Porque no le gusta ser juzgado. Porque le gusta tener el control sobre su salvación. Porque no le gusta humillarse. Yo no sé si se han topado, yo sí me he topado con gente que uno les explica el evangelio y que dicen: yo no me voy a humillar ante Dios. Un corazón endurecido. Porque no creen o no quieren creer que Dios los va a juzgar, como nos va a juzgar a todos, a todos. ¿Vamos claros? Entonces, vamos a la realidad, esto es, vamos a lo que la Biblia revela. El mal surgió con la rebelión, Génesis 1:31. Vamos a ver cómo, cuando Dios termina la creación, cómo la percibe. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno.